Tu nombre es Jesús. Y para nosotros, Señor, eres nuestro Señor. Otros te conocen de otra manera, pero tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. A ti venimos porque tú has hecho promesas tan grandes en favor nuestro, Señor Jesús. Y aún has hablado de que ibas a extender mesa, aún en medio de los problemas. Señor, hemos venido con el deseo de sentarnos a tu mesa y comer de tu mesa como hijos. Y así sea en esta mañana, una vez más, tu palabra vertida a través de tu Hijo Alfredo, tu Espíritu ministre a través de tu Hijo. Y esta palabra, Señor, halle cabida en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el libro de Segunda de Pedro. En el capítulo 1. En el versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amén. Un precioso pasaje de la Escritura que vamos a relacionar con otros textos que están en el libro de Hebreos más adelante. Precioso pasaje porque el apóstol Pedro nos exhorta a que nuestra fe tenga consecuencias en nuestra vida, ¿no es cierto? Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Añadid, es decir, nosotros podemos tener una fe muy pequeña, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Podría tu fe ser igual a la de un grano de mostaza? Pero tú vas a ver que esa fe es tan poderosa que es capaz de mover montañas. Y estas montañas quizás no sean montañas físicas,
pero aquí está hablando de algo que es tan importante en la vida nuestra, en la vida de los cristianos. Está hablando de un carácter distinto. ¿No es verdad? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y si ustedes siguen toda la secuencia de lo que está diciendo el apóstol Pedro, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de que el cristiano tiene que desarrollar en sí mismo un carácter distinto, una manera de ser distinta. Tiene que tener dentro, en el corazón, algo nuevo hecho por Dios. Añadid a vuestra fe virtud. ¿No es cierto? Este asunto del carácter, hermanos, es tan importante en nuestras vidas. ¿No es verdad? Si nosotros leemos el periódico cada día o de vez en cuando, tanto en nuestro país como en otros países, lo que siempre se está juzgando y de lo que siempre se está hablando es del carácter de las personas, principalmente de los líderes que nos presiden. La gente tiene una expectativa de que su líder se comporte de una cierta forma y entonces, hagan lo que hagan, siempre están en las noticias, ¿no es verdad? Si se viste de una manera, está en las noticias. Si dice aquello de otra forma, está en las noticias. Porque la gente tiene una expectativa. El carácter expresa lo que verdaderamente somos. ¿No es verdad? Lo que verdaderamente somos. Y por tanto es tan importante. En la vida cristiana, de igual forma. ¿No es cierto? En la vida cristiana, de igual forma. Una vez me llamaron con urgencia para visitar a una pareja que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Uno de ellos era cristiano y el otro, bueno, la señora era cristiana, el marido no era cristiano. ¿No es cierto? Y pues, cuando terminó la reunión, parecía un poco al revés la cosa, ¿no? Parecía que el cristiano era el marido. ¿Me entienden, no? Y sus observaciones y sus quejas eran muy de sentido común. De sentido común. Independientemente de todo lo que uno pudiera saber respecto a las Escrituras, independientemente de todo lo que uno pudiera conocer respecto a la palabra, al Evangelio, estas cosas se hacen manifiestas a través de nuestro carácter. ¿No es cierto? Y pues todos nosotros estamos llamados, como dice acá en la palabra, a añadir algo distinto. Y aquí está hablando, dice, de que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina, el carácter divino, el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto? El carácter de Dios mismo en nuestras vidas, independientemente del trasfondo que tengamos, ¿no es verdad? Independientemente de cómo hayamos venido a conocer al Señor Jesucristo, la palabra nos indica que tenemos que poner toda diligencia por causa de estas promesas que hemos recibido de Dios. Tenemos que poner toda diligencia por esto mismo. Es decir, ser personas consecuentes, responsables y además forzar, si vale el término, un poco la situación de tal manera que nuestro carácter exprese verdaderamente el carácter del Señor Jesucristo, ¿no?
Esto parecería una tarea difícil, pero para eso están las promesas de Dios. ¿Me comprenden? Tanto en la vida natural como en la vida espiritual, el carácter tiene que ser desarrollado en las personas. Nosotros sabemos que los niños desarrollan su carácter cuando tienen pocos años de vida. He leído que hasta los 5 o 6 años, más o menos, un poco más quizá, el carácter de los niños ya está bastante desarrollado. Y bueno, nosotros vemos a los niños ahí de 1 año que ya saben muy bien lo que quieren, ¿no es verdad? Y saben también cómo obtener lo que quieren. ¿No es cierto? Quizá no hablen, no digan muchas palabras, pero uno entiende muy bien que ellos perciben más de lo que uno se imagina, ¿no? Y pues en sus pocos años de vida ya tienen un carácter formado que va a ser un carácter quizá para el resto de su vida, ¿no? Quizá para el resto de su vida. De igual manera, en la vida cristiana el carácter tiene que ser formado, tiene que ser desarrollado, ¿no? Nosotros venimos al Señor Jesucristo y pues venimos con diferentes trasfondos. Dios nos perdona nuestros pecados, nos da de su Espíritu, hace una obra en nuestras vidas, pero que espera que esta obra nosotros también participemos activamente junto al Espíritu Santo para desarrollar este carácter que Él espera de nosotros. ¿Se entiende? Muchas veces, hermanos, entre los cristianos existe esa dificultad. Aquí dice, en el texto que hemos leído, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, nos han sido dadas, hablando en pasado, ¿no es cierto? Y a veces los cristianos nos basamos en este tipo de palabra, pero olvidamos también lo que dice el apóstol Pedro. Nos han sido dadas, pero tienen que ser alcanzadas, tienen que ser obtenidas, tienen que ser logradas. Las promesas de Dios son para ser cumplidas, ¿no es verdad? Pero automáticamente no significa que ya tienes la promesa de Dios. Tiene que ser alcanzada, pero está ahí. Y Dios promete en este sentido que vas a ser una persona distinta, un ser diferente, ¿no es cierto? Poco más adelante vamos a ver en el libro de Hebreos las promesas de Dios a este respecto, pero dice que nos lavaría con agua, por ejemplo, nos limpiaría de nuestros ídolos, nos daría un corazón nuevo, pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros, nos haría andar en sus caminos, seríamos nosotros su pueblo, Él sería nuestro Dios. Todas estas cosas están expresando la promesa y la voluntad de Dios respecto a nuestras vidas, ¿no es verdad? Por tanto, por esto mismo, hermanos, tiene que haber toda diligencia en nosotros, ¿no? De tal manera que busquemos al Señor hasta que lo alcancemos. Otros salieron bajo promesas de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto bajo la promesa de que entraría en la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero no alcanzó esa promesa. No alcanzó esa promesa. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dar por descontado, que ya tenemos aquello que Dios ha prometido. Y si lo tenemos, pues demostrémoslo. ¿Me están entendiendo? Demostrémoslo, ¿no es cierto? Y fíjense que en esta lista de cosas que menciona el apóstol Pedro, por ejemplo, habla de amor fraternal, habla de paciencia, ¿no? Habla de amor de Dios, al final, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros pensamos que el amor de Dios es algo muy sencillo de alcanzar, pero realmente exige un corazón muy puro, muy purificado, muy tratado, para que realmente exprese un amor sin interés
interesado en el bien del otro, no en el de uno, y cosas semejantes. ¿Amén? Bien. Como les decía, existe entonces a veces un poco de dificultad en la casa de Dios a este respecto. En otros textos, en otras partes de la Escritura se hablan los mismos términos. Yo veo que a veces los cristianos hacen mucha énfasis en que están crucificados juntamente con Cristo. Y esa es una verdad, ¿no es cierto? Pero utilizan ese término como para justificarse que no deben hacer nada, que todo ya está perfecto en sus vidas. Eso no es cierto, no es cierto. No es verdad. No. Porque también dice la Escritura, entonces haced morir lo terrenal en vosotros. ¿No es cierto? Haced morir lo terrenal en vosotros. Por tanto, en esos textos, como en el texto que hemos leído en el libro de Pedro, es tan importante que desarrollemos un carácter cristiano, agradable al Señor, como el carácter del Señor Jesucristo. Y no voy a decir que esto es una cosa simple, no es. He hablado de las autoridades como ejemplo. También ocurre con nosotros en el trabajo, por decir. Muchas veces en las convocatorias a los trabajos dice que sepa trabajar bajo presiones, ¿no es cierto? Porque cuando estamos ahí presionados, ahí sale de qué materia prima estamos hechos, ¿no? ¿No es verdad? Cuando vemos circunstancias distintas o en la casa de igual manera, pues ahí aflora verdaderamente lo que nosotros somos, ¿no? En el trabajo, imagínense los que están en posiciones de autoridad, en posiciones de responsabilidad, que están llamados a discernir las cosas, a juzgar rectamente, a ser justos. Tal vez esto es demasiado pedir para un ser humano normal. ¿No es verdad? Un ser humano normal, que sea ecuánime, que sea recto. Algunas culturas son más rectas que otras, sin duda. ¿No es verdad? Pero de ninguna forma esto es fácil. Y por tanto, este carácter del que estoy hablando tiene que desarrollarse en el cristiano. Y en el cristiano tenemos la gracia del Señor. ¿No es verdad? Así que ninguno diga que su carácter es porque proviene de una ascendencia italiana, por ejemplo, ¿no? Una vez le preguntaron a una hermana esto, ¿no? Dijeron, ¿y por qué reacciona de esta forma o de aquella? No, lo que pasa es que yo soy de ascendencia italiana. Y los italianos se expresan muy... Yo cuando estuve estudiando en España, estuve estudiando un par de años ahí me sorprendió tremendamente un día en la universidad, cuando vi a unos profesores míos hablando en el pasillo y se estaban gritando, ¿no? Estaban gritando, ¿no? Y hablaban así fuerte y con gestos y todo, y se estaban gritando, ¿no? Culturalmente. Pero entre los cristianos tiene que la cosa ser un poco distinta, ¿no es verdad? Aunque nos tome un poco de tiempo, aunque es un trabajo que tiene que hacerse. ¿Amén? Bien. Entonces, ahora bien, hermanos, estamos hablando del carácter, estamos hablando de una vida diferente, hablando de la diligencia que tenemos que aplicar a todo esto. Bien. La raíz, hermanos, origen, motor de nuestro carácter, la raíz, origen, motor del carácter del hombre es el corazón del hombre. Del corazón del hombre salen todos los pensamientos, ¿no es verdad? Salen los deseos. La Escritura dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, ¿no es verdad? El corazón, hermanos. Yo quisiera darles a ustedes una regla un poco más sencilla para cambiar el carácter. No, pero lo hemos intentado durante muchos años y hemos visto que no funciona. ¿No es verdad? No funciona. Puede haber hasta un cierto dominio humano natural, ¿no es cierto? No en vano el libro de Proverbios dice que cuando calla, hasta el necio es contado por sabio, dice, ¿no? Eso dice el libro de Proverbios. No, que hay una sabiduría en callar, ¿no? En refrenarse, pero la verdad es que nosotros queremos que las cosas salgan del corazón, ¿no es cierto? Que sea algo natural, algo tuyo, algo que verdaderamente es así y no de otra manera. De la abundancia del corazón habla la boca. Y qué cierto es esto, ¿no? Nuestras expresiones, nuestras palabras siempre están cargadas de un espíritu, de un ánimo, de algo que sentimos profundamente. Y que Dios quisiera que todo esto tuviera una raíz pura, ¿no es verdad? Una raíz en Él mismo. Y nosotros sabemos que no es así. Sabemos que no es así. ¿No es verdad? Los deseos del corazón. Y Dios mira el corazón más que ninguna otra cosa. Recuerden ustedes cuando Samuel, imagínense el profeta Samuel, fue enviado para ungir al que habría de suceder a Saúl. ¿Se acuerdan? Y fue a la casa de Isaí, a la casa de Isaí en Belén. Y dice que Isaí tenía varios hijos. Empezaron a desfilar uno tras otro. Y los hijos de Isaí eran hermosos, eran hombres hermosos, algunos de ellos ya mayores, ¿no? Y entonces Samuel estaba pues impresionado, dijo, ¿será este o será aquel otro? Y escuchen lo que dice el Señor. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón, ¿no? El corazón. Escuchen esto. Vamos a Hebreos capítulo 4. El corazón. Entonces, si Dios ha de tratar nuestro carácter, tiene que tratar nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón. Algo que en el Antiguo Testamento no se podía hacer, como vamos a leer acá. En ese sentido, había evidentemente una cierta obra, pero una obra de esta calidad, de este calibre, no la había. En el capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por este texto nosotros vemos que lo único que puede tratar el carácter del hombre, el corazón del hombre, es la palabra de Dios. Pero esa palabra que sea como una espada de dos filos. Nosotros sabemos que dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu.
¿No es cierto? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Estamos hablando de una palabra espiritual que es capaz de penetrar profundamente en el corazón y exponer todas las cosas que hay en él. Dice que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿No es cierto? Cuando nosotros nos exponemos a este escudriñar de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo es capaz de mostrarnos todas las cosas que hay dentro. Y dice, hermanos, en su trato de nuestro corazón, que la palabra de Dios penetra hasta. ¿No es cierto? Penetra y quiere decir que el trabajo de Dios en nuestros corazones es algo progresivo, continuo. Ustedes verán en su experiencia, yo les puedo testificar de la mía, cuando yo nací de nuevo, es como que el Señor hubiera encendido una lámpara ahí dentro, ¿no es cierto? Y pues esa lámpara alumbraba las cosas que habían dentro, cosas que yo percibía, pero que era incapaz de resolver todavía. No podía echarles mano, yo sabía que estaban ahí dentro. Habían cosas, como dice la Escritura, de luz, ¿no? Y habían cosas de tinieblas en el corazón. La palabra dice en el Salmo, ¿no? Que dice respecto al Señor, dice, nubes y tinieblas alrededor de Él, dice. ¿No es cierto? Y esto expresa también nuestro corazón, en un sentido. También las cosas que tenemos dentro. Y Dios ha sido siempre muy honesto desde un principio. Ha mostrado las cosas como son. No ha permitido que haya mucha imaginación de parte mía en lo particular, sino que sabía yo que habían cosas que estaban bien y habían cosas que estaban mal. Pero en su momento el Señor iba a tratarlas. Y por tanto el Señor dice que con su palabra, y esta es una palabra que vamos a ver se aplica a un día muy especial en el calendario judío, pero dice que con su palabra penetra progresivamente en nuestro corazón. En un principio el Señor te enseña las cosas más evidentes, ¿no es verdad? Por decir, cuando nos convertimos, pues el Señor nos enseña cosas básicas, ¿no? Es decir, sabemos que no debemos responder de esta forma, que tenemos que comportarnos de tal manera. El Señor te enseña que no debes hurtar, si hurtabas antes, que no debes mentir, cosas de ese tipo, ¿no es verdad? Yo recuerdo que yo me convertí a los 22 años, 21 o 22 años, ¿no? Y cuando recibí el Espíritu Santo, el Señor me alumbró por dentro, me di cuenta que hasta la forma en que yo me vestía no estaba bien. No estaba bien. Eso no me lo dijo nadie. Me di cuenta. Un día estaba ahí yendo a una reunión de jóvenes y me paré al frente con un pantalón que me gustaba mucho a mí. Y me vi al espejo y dije, no, así no puedo ir a la iglesia. Así no puedo ir a la iglesia del Señor. Tiene que ser un poco distinta la cosa. ¿Me entienden? El Espíritu del Señor te enseña esto. Y te enseña otras cosas más. ¿No es verdad? Cómo debes conducirte en tu vida y demás. Pero te das cuenta que hay una fuerza tremendamente maligna ahí dentro en el corazón. Y eso no lo ignoraba. Simplemente no le podía echar mano. Es como que estaba más allá de mi alcance. Como el mismo Señor dijo, ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las pueden sobrellevar. Ahí estaba su gracia. Su gracia es capaz de guardarte. Y cuando tú por dentro no puedes ejercer todas tus funciones del corazón, entonces se cumple la palabra que el Señor dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo.
Si tu brazo derecho te es ocasión de pecar, córtatelo. Mejor te es entrar tuerto o manco en la vida, en el reino, que con 2 ojos o 2 brazos ser echado en el infierno. Es decir, comenzamos la vida espiritual y no tenemos la libertad que quisiéramos para hacer todo lo que quisiéramos, porque nos damos cuenta que por dentro nuestro corazón todavía no puede manejar esas cosas. Les voy a contar una historia que es real. En este grupo de jóvenes, habían pues unos 70, 80 jóvenes, ¿no? Joven yo también, ¿no es cierto? Pero consciente de dónde había salido, pues había muchas chicas ahí. Y ustedes saben cómo son las chicas, ¿no? Yo santo, no. Entonces, había muchas chicas ahí. Imagínense el pensamiento de un joven. Los jóvenes a veces no piensan mucho en estas cosas, ¿no? Pero en mi corazón yo dije, apenas puedo yo estar de pie, apenas yo mismo. ¿Y me voy a hacer responsable de otra vida? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Entonces entramos al mundo espiritual, al reino del Señor, muchas veces tullidos, hermanos, tullidos. ¿No es verdad? No podemos caminar muy bien, no podemos manejar muy bien las cosas del Señor. Pero esto es por causa del Espíritu Santo mismo que tienes dentro, que te advierte que como todavía no puedes manejar bien estas cosas, si pretendes manejarlas, muy probablemente te equivoques y peques. Entonces te cortas tu brazo y te sacas tu ojo. Espiritualmente. ¿Me están entendiendo? La palabra del Señor se cumple, pero estamos en el reino. Estamos en el reino y el Señor va a continuar tratando nuestras vidas y va a continuar trabajando en esto de nuestro corazón. Y esta palabra y el Espíritu Santo va a penetrar en nuestros corazones hasta partir, hasta. Y después, en la medida en que vas creciendo en el Señor va exponiendo las cosas de tu corazón y las va tratando y te va dando la capacidad para que tú participes de la obra del Espíritu Santo y te purifiques y te limpies de todas impurezas, de estas impurezas que afectan tu carácter, que afectan tu ser, que afectan tu manera de vivir. ¿Me están entendiendo? Esta es sabiduría de Dios, hermanos. Y cuando la palabra está hablando acá de que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir, está haciendo referencia a una fiesta judía, a un día muy especial en el calendario judío que era el día de la expiación. El día de la expiación, cuando el sumo sacerdote de Israel se presentaba y ofrecía víctimas sobre el altar. Primero una por sí mismo, ¿no es cierto? Y luego la sangre de esta víctima era llevada hasta dentro del velo, ¿no es cierto? Pero bueno, el punto es que aquí la víctima era atada a los cuernos del altar, de espaldas. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir, y empezaba a cortar la víctima con la espada, con un cuchillo muy filo. Empezaba a cortar la víctima y empezaba por el cuero y luego cortaba, qué sé yo, los tejidos, separaba los huesos y la víctima quedaba absolutamente expuesta. Todo el interior de la víctima quedaba expuesto. Eso es lo que está queriendo decir. Y esto utiliza el autor como figura para decir que la palabra de Dios dicha por el Espíritu en tu vida va a exponer todo lo que tienes dentro. Dice que va
va a penetrar hasta partir, separar alma de espíritu. Aquellas funciones, aquellos órganos que tú tienes tan escondido en tu naturaleza, que a veces que sería imposible discernir, diferenciar, a no ser que el Espíritu Santo te muestre qué es qué. Ustedes pregunten a cualquiera qué es alma, qué es espíritu, y van a ver que muy pocos pueden decirle las cosas claramente. Y peor aún, muy pocos pueden deletrear su alma, entender lo que les está pasando, saber lo que implica. Peor aún el espíritu. Peor aún el espíritu, hermanos. Y penetra hasta partir. Y ahora escuchen esto. En el Antiguo Testamento se ofrecía este sacrificio una vez al año. Y como hemos dicho, el sumo sacerdote llevaba la sangre y penetraba hasta dentro del velo. Con lo cual el Espíritu Santo daba a entender que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, que estaba detrás del velo. Y el lugar santísimo es la figura de nuestro espíritu. Y el lugar santo es la figura del alma del hombre. Y por eso es que aquí habla de alma y espíritu. ¿Es cierto? Pero todavía no estaba manifiesto el camino al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo. ¿Me están entendiendo? Se rasgó el velo. Y por eso dice que la palabra penetra hasta partir alma de espíritu. Y mi paráfrasis: este nuevo sacerdote, este nuevo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya era un sacerdote distinto. Ya no era el sacerdote de Aarón. Aarón no podía hacer estas cosas. Pero este sacerdote sí tiene el velo rasgado. Y este sacerdote penetra, y la palabra penetra, hasta llevarte al punto, el velo, donde se diferencia el lugar santo y el lugar santísimo. Alma de espíritu. Eso es lo que está diciendo. Alma de espíritu. ¿Quiénes quieren tener un carácter distinto, hermanos? La palabra de Dios penetra hasta partir. Y progresivamente el Señor, en la medida en que nos va edificando y nos va instruyendo y nos va capacitando por su Espíritu, nos hace hábiles para tratar con nuestro propio corazón. Por eso es que el apóstol Pedro dice: añadid y apliquen toda diligencia. Y no solamente dice eso, sino que dice, además, en la última parte que hemos leído, porque el que hace estas cosas no va a caer jamás. Va a tener un ingreso seguro al reino de nuestro Señor Jesucristo. El que hace estas cosas, el que se ocupa de estas cosas. ¿Me están entendiendo? Pero el que no tiene estas cosas es ciego. No ve nada, hermanos. No ve su corazón. No sabe de dónde salen sus pensamientos, de dónde salen sus reacciones. ¿Me están entendiendo, hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz. Hemos leído. Primero, hemos hablado de que es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne. Ahora dice que es viva y eficaz. Viva, porque es una palabra dicha por el Espíritu de Dios, que tiene vida. Una cosa, hermanos, es conocer las Escrituras. Otra cosa es que las Escrituras te sean reveladas a ti, que te las enseñe el Espíritu Santo. Hay algunos autores que enseñan por el Espíritu, hermanos. Yo recuerdo cuando tenía meses de convertido en el Señor, me regalaron un devocional, creo que lo he mencionado esto algunas veces, y lo digo para que puedan ser edificados. Es un hombre
que se llama Oswald Chambers, se llama Oswald Chambers. Es un hombre que murió a principios del siglo XX, 1918, 19, ahí por la Primera Guerra Mundial, murió. Pero es un hombre muy agudo en la palabra y que Dios ha bendecido a la iglesia muchísimo a través de él. Y me regalaron un devocional de esta persona. Y un devocional que era pues como un calendario, 1 de enero, 2 de enero. Y cuando yo llegué al 2 de enero, el primer día leí, me pareció interesante, el 2 de enero leí la palabra y la palabra me habló al corazón. Me sorprendió tremendamente las cosas que decían, porque hacían sentido en el corazón. No era una cuestión intelectual solamente, era en el corazón. Era una voz distinta. Era una voz distinta que hablaba a lo profundo de mi ser. Y al día siguiente leí otra vez y me pasó lo mismo. Obviamente yo recién unos meses de convertido, pues no entendía bien lo que pasaba y dije, quizás será porque estoy madrugando buscando al Señor. No conocía bien la voz del Señor, ¿me entienden? Pero esa palabra era viva. Hasta el día de hoy me acuerdo de esos mensajes, hermanos. Esa palabra es viva. Viva. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Esta es la palabra que nosotros necesitamos en la casa de Dios, hermanos. Una palabra dicha por el Espíritu. Y nuestros predicadores, nuestros maestros tienen que ser hombres crucificados, que no tienen confianza en la carne. ¿Me están entendiendo? Para que puedan acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y todos nosotros necesitamos compartir el Evangelio como resucitados de entre los muertos, hermanos. Esa palabra es viva. Y esa palabra es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Significa que hace aquello para lo cual ha sido destinada. Eficaz. ¿No es verdad? En nuestro trabajo muchas veces se mide nuestro trabajo por nuestra eficiencia. Esto es cuánto tiempo empleamos en hacer algo, pero también por nuestra eficacia. Si somos capaces de dar en el blanco. ¿Me están entendiendo? Si somos capaces de hacer aquello que debíamos. Y la palabra de Dios, dicha por el Espíritu, es eficaz. Pero se tiene que buscar, hermanos. Se tiene que buscar y se tiene que perseverar hasta que Dios te hable. No te conformes con cualquier cosa que oigas. Ni pretendas que toda cosa produce fe en ti. Eso es lo que a mí me pasaba en un sentido, cuando era más joven, ¿no? Y pues recuerdo cuando estaba estudiando en España, que el Señor empezó a revelar mi corazón. Yo veía las cosas de mi corazón y no las entendía. ¿No es cierto? Pero Dios te da un anticipo de lo que va a hacer ahí dentro, para que sepas bien de qué se trata. Y entonces yo iba y preguntaba a los hermanos, y tenía un consejero en particular, y le decía, ¿por qué me sucede esto? Y él me decía, es porque en tu vida pasada tú has hecho esto y aquello. Bíblico, sí, pero no le daban el blanco. Y es bien difícil cuando uno aconseja a alguien, ¿no es verdad? Decir las cosas exactas que necesita esta persona oír. Uno puede percibir cierta
en cierta medida lo que está ocurriendo en el corazón, pero no en la totalidad de las cosas. A no ser que Dios te guíe muy específicamente, que he visto a Dios hacer tal cosa. Bueno, entonces cuando yo oía estas cosas, a veces un poco me confundía y quería resolver las cosas que veía a mi manera. Y lo único que conseguí fue confundirme más y meterme en más problemas espirituales. Hasta que el Señor nuevamente volvió a tocar este tema del Espíritu Santo. Y después de buscar al Señor y de perseverar y de persistir, así como la viuda frente al juez injusto, ¿no es cierto? El Señor seguramente dijo, mira, antes de que este me colme la paciencia, le daré. No, porque realmente me levantaba y Señor, y todavía hago eso, les cuento. Todavía hago eso. Porque cuando Dios responde, responde específicamente. No responde de una manera muy general, sino específica. Específica. Yo necesitaba cosas específicas. Y las cosas que el Señor me ha enseñado en esos años, después de tanto golpear y por su misericordia, son fundamento hasta el día de hoy. Porque me respondió Dios. Y cuando me respondió Dios, me resolvió lo que yo esperaba en el corazón. Y el Señor así nos enseña las cosas profundas de nuestro corazón. Nos enseña sobre nuestra mente, nos enseña de nuestra conciencia, cosas que no se oyen a veces en la casa de Dios. Yo digo, ¿y cómo crecen los cristianos? Ignorando esto. ¿Cómo? Es imposible, no se puede. Simplemente no se está creciendo en la medida en que se debería. Eso es. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y eso es la verdad. Eso es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. La palabra del Espíritu Santo es la verdad. La verdad. Lo que tú necesitas conocer que está ahí dentro, en el velo. Dentro del velo. Lo que Dios dice que te está pasando en el corazón. Y la solución que Dios da a ese corazón. La verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otra parte dice, el Espíritu es la verdad. La verdad, hermanos, en este sentido, es lo que el Espíritu Santo dice. Nosotros a veces pensamos que verdad es algo que deducimos. 2 más 2 es 4, esa es la verdad. No. La verdad, según Dios, es lo que dice el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Eso es eficaz para tratar tu vida, para tratar tu corazón. Esta palabra penetra hasta partir alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, expone los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestras actitudes, de lo que decimos? Los católicos tienen un dicho, la intención es lo que vale. Y es bien cierto. Puedes no hacer la cosa quizá, pero ¿qué pretendías? ¿Qué pretendías? ¿Qué es lo que estaba detrás? ¿Qué es lo que estaba detrás? ¿Me están entendiendo? Y dice que todas las cosas, así Dios las hace manifiestas. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El Espíritu Santo lo escudriña todo, hermanos, hasta lo profundo de Dios. Hasta lo profundo de Dios. Nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Bueno, aquí ya tienen una buena tarea, hermanos. Resolver estas cosas espiritualmente se dicen rápido, pero conocerlas y resolverlas en cada vida en particular demanda mucho tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos aplicar toda diligencia por esto mismo. No te preocupes tanto si tienes sueño, hermano. Levántate a buscar al Señor desde temprano. Arrebata aquello que el Señor tiene preparado para ti. No te vayas de esta vida así como has nacido. No, tienes que irte con otra
naturaleza, con otra constitución, con otro ser dentro, bien desarrollado, una fe fortalecida por esa palabra, una fe que es capaz de quitar montañas. Y las cosas que tenemos dentro en el carácter, hermano, son verdaderas montañas que no te dejan ver. Que no te dejan ver. Amén. Entonces estas cosas están expuestas. Dice, no hay nada escondido que no sea manifiesto a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, como la víctima. Se veía todo su interior, se veían todos sus órganos. ¿No es cierto? Y lean el libro de Levítico, ahí describe muy bien lo que se hacía en cada sacrificio. Todas están expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por ese espíritu el Señor es capaz de después pedir cuentas en nuestras vidas. Pero antes va a ser mucha misericordia, hermanos, y va a derramar mucha gracia, porque así es nuestro sumo sacerdote, antes de que llegue el juicio. ¿Me están entendiendo? Así que acérquense confiadamente a este trono de la gracia, dice. ¿No es cierto? Para que alcancemos gracia y misericordia para tiempo de necesidad. Que tu corazón, que nuestro corazón no nos haga hacer cualquier cosa, como una medida desesperada para resolver nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestras frustraciones. No, que el Señor nos hable la palabra. ¿Amén? Bien, bien, entonces, este sumo sacerdote, hermanos, que es Cristo Jesús, del cual hemos hablado antes, según el orden de Melquisedec, ¿se acuerdan, no? ¿O he profetizado en vano aquí, hermanos? ¿Ah? Según el orden de Melquisedec. Amén. Es capaz de penetrar hasta dentro del velo. Hasta dentro del velo. ¿No es cierto? Y exponer las raíces de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes. Nosotros no conocemos nuestro corazón tanto como pensamos muchas veces, hermanos. Y es por eso es que somos sorprendidos en alguna curva y nos seguimos de recto. ¿No es cierto? El apóstol Pablo lo pone en otros términos en el capítulo 7 Romanos. Pues lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso va a ser siempre el caso, hasta que el Señor penetre, hasta partir nuestro corazón, hasta discernir nuestras intenciones, nuestros pensamientos, hasta hacernos capaces de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hasta no dejar que el pecado nos pueda engolosinar, engañar, hermanos. ¿Me están entendiendo? Este trato del corazón es la promesa de Dios para este nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, hermanos, los judíos eran una raza escogida. Era un pueblo, pero era una raza escogida. Eran los judíos y no había más. Por eso es que seguían también el linaje, para ver si pertenecían a las tribus de Israel, si eran descendientes de Jacob, ¿no es verdad? Los judíos, como parte del pacto, tenían la circuncisión, ¿no es cierto? Hecha con mano en la carne. Era una figura de la cruz, hermanos, esta circuncisión. Hoy en día, en este nuevo pacto, esas cosas son en el corazón. Escuchen lo que dice la palabra. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior.
¿Eres judío, hermano? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. El Señor decía en Jeremías 4 al pueblo de Israel que se arrepintiera de sus caminos y que circuncidara el prepucio de su corazón. En el antiguo pacto eso no era posible, pero en este pacto eso sí es posible. Esa es la circuncisión de Cristo. Amén, hermanos. Y el Señor va a circuncidar el prepucio de nuestro corazón y va a quitar toda esa carne. Esa carne que es como un velo para con las cosas del Señor. A través del velo dice que tenemos libertad ahora para entrar hasta la presencia de Dios. A través del velo, esto es de su carne, ese velo que impedía al sumo sacerdote entrar en cualquier momento hasta el lugar santísimo, era su carne, era la carne del hombre, penetrando hasta lo profundo de su alma, estorbando ahí la visión de Dios. La circuncisión es en espíritu, no es en letra. Y con esto les he dado una ecuación que tienen que resolver antes del examen, hermanos. Cosas difíciles. Ojalá les hubiera dicho que se tienen que circuncidar con mano en la carne. Aquí en 7 días todos estarían santificados. Pero no es el caso. No es el caso, es en espíritu. Aquí tenemos que aprender cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Cómo es capaz Dios de cambiarnos por dentro. Cómo participamos nosotros en esa obra, añadiendo. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos hace entender estas cosas que tú has guardado para nuestra gloria, Dios. Dios, oramos que todas las cosas que hemos hablado vengan acompañadas por tu gracia, por tu misericordia, por una unción fresca, por un aceite fresco en nuestro corazón, por un colirio que limpie nuestros ojos y que nos haga ver las cosas que son realmente y que nos haga ser como tú quieres que seamos. Gracias, Señor. Gracias por una obra tan profunda en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y oramos por tu continua gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.